Esta clase se llama Trabajando para Dios. Es el título de esta clase, Trabajando para Dios. ¿Y a qué se refiere? Bueno, esta clase de Trabajando para Dios tiene el objetivo de que todos nosotros tomemos un tiempo para trabajar al Señor. Todos podemos trabajar para el Señor porque todos tenemos un tiempo y yo creo que todos tenemos agradecimiento hacia Él por lo que ha hecho en nuestras vidas. La verdad es que Dios ha hecho tanto en nosotros y no solo ha hecho tanto, sino que hay tanto que Dios quiere hacer para nosotros y por nosotros, que lo que debe de salir de nuestro corazón es un deseo de trabajar para Él y decir, Señor, ¿qué puedo hacer para, para llevar tu palabra? ¿Qué puedo hacer para servirte? ¿Qué puedo hacer para apoyar a otros? ¿Qué puedo hacer, Señor? Así que el tema del día de hoy nos ayuda y nos anima para que trabajemos para Dios. Así que vamos a empezar a leer la palabra de Dios y quiero que leamos Efesios capítulo 4, por favor, si alguien puede leerme Efesios 4 del 11 al 16. Yo leo, pero no, no alcanzo a ver, paso. ¿Está muy chiquito o está Se ve borroso? borroso. Borroso. A ver, vamos a ver. Borroso. Era mi internet. Lo voy a volver a compartir. ¿Se ve mejor? No, parece que estoy leyendo hebreo. Yo ya lo veo, yo sí lo veo bien. Por favor, Erika. Sí, está bien, pastor. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Erika. Bien, vamos a analizar estos versículos porque tienen muchas verdades que el apóstol Pablo nos está enseñando. Número uno, lo primero que dice es que Dios preparó a cinco, dice aquí, 5 dones, o a veces se usa la palabra ministerios. 5 personas, digamos así, que no son 5 personas como tal, sino 5 funciones, digamos. Estas 5 personas son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Estas 5 personas funcionan según lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, y esto es importante, y de hecho hasta lo tengo subrayado en las notas. En las notas dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Entonces, los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas, tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces aquí vemos dos cosas en lo que nos acaba de hablar el apóstol Pablo. Vemos dos tipos de crecimiento. Crecimiento personal por un lado
y crecimiento numérico por el otro lado. En la iglesia deben de suceder dos crecimientos. Por un lado, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, en el cual cada uno de nosotros tenemos que ir madurando. Y esa palabra es muy importante. Yo creo que esa palabra es de las más importantes porque tenemos que aprender a madurar. Cuando tú ves un árbol, llegas a un árbol, digamos de guayabas, aquí en Cuernavaca, tierra de guayabas. Entonces, llegas y ves un guayabo, pero cuando no es su tiempo, las guayabas están verdes, 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 ¿no? Las guayabas tienen que estar, bueno, unas como amarillitas, unas como rositas, ¿no? Pero si tú llegas y lo primero que ves es una guayaba verde, entonces lo que tienes que hacer es no comerla. Esa guayaba le hace falta madurar, le hace falta crecer, le hace falta que no solamente que cambie el color, porque lo importante no es el color, porque pues si tú te la comes verde y ya está rica, ya está suavecita, pues está bien. El problema no es el color, el problema es que el color está hablando de algo interno. El problema es que el color nos habla de que esa guayaba todavía no está para comerse, todavía no está para hacer una buena agua de guayaba. ¿Qué es lo que necesitas? Que esa guayaba siga pegada al árbol y siga bebiendo. Entonces, por un lado tenemos ese crecimiento como hijos de Dios. Tenemos que aprender a madurar para estar listos para el momento correcto. Y muchas veces todavía hay signos de inmadurez en nuestra vida, pero el Señor nos ha puesto a los pastores, a los maestros, a los líderes de la iglesia para que podamos madurar, para que podamos crecer como personas, como individuos en aquellas áreas donde a veces estamos todavía trabados. Por otro punto, ahora vemos el crecimiento numérico, que también es muy importante, porque no es lo mismo un pequeño arbolito de guayabas que pues te da unas 10 guayabas al año y pues te prepara 2 jarras de agua y es todo lo que tienes para que te dio ese árbol. Es muy diferente a un buen árbol que ya creció, que el mismo árbol ha madurado, ese mismo árbol ha engrosado su tronco, sus ramas, se ha hecho más fuerte y entonces tal vez ahora puede soportar 100 kilos de guayabas. Y entonces ahora no solamente estamos hablando de 2 litros de agua de guayaba, sino ahora ya estamos hablando tal vez de un posible negocio de venta de guayabas. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a trabajar para Dios para que las dos cosas sucedan. Las dos cosas tienen que suceder. Dios desea que las dos cosas sucedan. Por un lado, que maduremos y que crezcamos. Parte de esa madurez es el hecho de que tú y yo estemos hoy en leadership y que estemos creciendo como personas, que estemos aprendiendo la palabra de Dios. Y antes decíamos, bueno, pues yo no importa si robo, no importa si estafo, no importa si digo unas mentiras, pues no le hace daño a nadie, ¿no? Pero ahora que somos confrontados por la palabra de Dios, decimos, híjole, ya no debo de estar diciendo mentiras, ya no debo de estar hablando mal de mi prójimo, ya no debo de estar haciendo chismes, ya tengo que ser fiel con mis ojos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando empezamos a madurar. Cuando de pronto vienen y nos quieren lastimar con un comentario. Y cuando somos inmaduros, ay, nos lastimamos. ¿Por qué me dijo eso? Es que, ¿cómo puede ser posible? Y aparte es cristiano y me dijo esto, ay, mi corazón. Eso es un signo de inmadurez. Que con el tiempo nosotros tenemos que aprender a decir, mira, yo no sé por lo que esté pasando esta persona, habló mal de mí, pero yo decido madurar. Y si me dio en una mejilla, lo que a mí me corresponde es poner la otra mejilla, porque entonces de esa manera yo maduro. Pero no solo eso, también
tenemos que ayudar a que más y más y más personas conozcan del Señor. Y no solo más y más personas conozcan del Señor, sino que se vayan añadiendo más y que esas mismas personas crezcan también y lleguen a una madurez. Entonces, así es como trabajamos para Dios. Por un lado, trabajamos haciendo que el árbol dé más guayabas. Por el otro lado, ayudamos para que la guayaba madure. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado como iglesia. Entonces, a veces estamos muy acostumbrados porque en otras iglesias a las que tal vez asistíamos, lo único que hacíamos era llegar el domingo. Llegábamos el domingo antes de que empezara la reunión, 5 minutos o tal vez 5 minutos ya que había empezado, nos sentábamos, escuchábamos lo que estaba diciendo el mensajero, estábamos ahí una hora sentados y nos íbamos, no saludábamos a nadie al principio, no saludábamos a nadie al final y no participábamos en nada. Pero eso no es la iglesia. Eso puede ser una reunión como cuando vas al cine, pero la iglesia habla de relaciones, de unirnos. Y es para lo que estamos el día de hoy aquí, para que aprendamos a madurar. Y para aprender a madurar, Dios nos ha unido a estas bellas personas en Cristo, personas que también están en el mismo caminar con nosotros, personas imperfectas que nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar a madurar. Y a veces, para madurar, va a haber cosas que no nos van a gustar y nos van a poner presión y nos van a decir que tenemos que hacer algo que tal vez, híjole, ay, me cuesta trabajo obedecer, me cuesta trabajo tener que hacer esto, me cuesta trabajo perdonar, me cuesta trabajo hablarle a mi enemigo, orar por él, me cuesta trabajo diezmar, me cuesta trabajo llegar temprano el domingo, porque antes pues yo llegaba a cualquier hora el domingo a la iglesia, iba cuando quería, pero ahora tengo que llegar temprano y tengo que apoyar y tengo que servir. Me cuesta trabajo, pero eso es lo que nos va llevando a la madurez. Y eso es maravilloso, que podamos madurar, porque siempre en la madurez va a haber una bendición. Así que, bueno, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Por favor, alguien me lo puede leer. Espero que ya se vea bien en pantalla. Génesis 2, 15. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Amén. La bendición el trabajo, perdón, es una bendición. El trabajo es una bendición dada por Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo primero que hace Dios para el hombre es que hace un huerto. Ese huerto tan famoso que yo creo que en nuestro país por lo menos es famoso, el huerto del Edén, ¿no? Todos sabemos del huerto del Edén, ¿no? Y nos imaginamos un pasto así verde, precioso y árboles hermosos. Y así era, verdaderamente era hermoso. Pero Dios lo planta y después Dios le dice al hombre, Adán, es tiempo de que lo cuides. Te toca cuidarlo a ti. ¿Ves verde el pasto? Pues, ¿qué crees? Que te toca dejarlo igual de verde siempre. Y dejar el pasto verde, te lo digo por experiencia propia, no es algo fácil. Necesita su dedicación, necesita su tiempo, necesita su esfuerzo, necesita su agua, necesita trabajo. No solamente el pasto, porque dice la Biblia que en ese huerto Dios plantó toda clase de árboles frutales, árboles con fruto. Y le dijo Dios a Adán, puedes comer de cualquiera de estos árboles. Y mantener los árboles con fruto también lleva su trabajo. No solamente por poner un árbol en el jardín ya va a dar fruto. Hay mucho que se tiene que hacer, se tiene que podar, se tiene que abonar, se tiene que ayudar para que ese árbol dé fruto. Y ese fue el primer trabajo que Dios le dio al hombre. Ahora pensemos en la iglesia como ese huerto.
No sé si, yo creo que todos vimos la película de la cabaña, ¿no? Todos vimos la película de la cabaña. Y en una parte de la película de la cabaña vemos cómo, bueno, o en varias ocasiones vemos cómo Dios es comparado con un jardinero. Y esto es curioso porque en la Biblia Dios muchas veces es comparado con un jardinero. De hecho, cuando Jesús resucita, él dice la Biblia que estaba enterrado en un jardín. Ahí estaba la tumba. Y que cuando resucita Jesús y se encuentra con María Magdalena, el Señor está cuidando ahí las hortalizas que había en el jardín. De tal manera que María lo confunde con un jardinero. Entonces la iglesia es como un jardín en el cual tú y yo estamos invitados a trabajar. Y quiero que pienses un minuto, porque hay personas alrededor de ti que Dios ha puesto para que tú le ayudes a Dios a hacer su trabajo en ellos. Para eso, acuérdate, puso Dios apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, líderes de la iglesia. Y quiero decirte algo, tú estás en ese lugar. Tú ahorita te estás preparando para que puedas ser un líder para otras personas y que tú puedas empezar a podar y a cortar algunas cosas y tú puedas ayudar a las personas a crecer. Ese es el maravilloso trabajo de hacer discípulos. La visión de nuestra iglesia, como bien la conocen ustedes, es ir y hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, todo lo que hacemos en la iglesia nos ayuda a ir siendo perfeccionados, creciendo poco a poco y ayudando a otros a crecer. Trabajando para Dios recibimos bendición. Cada que tú y yo trabajamos para Dios en este jardín llamado iglesia, viene una bendición de Dios para nosotros. Vamos al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Por favor, alguien que lo pueda leer, Isaías 6, 8. Yo paz. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Ok, muchas gracias, Anet. Fíjate cómo el Señor está diciendo, ¿a quién voy a enviar? Y Dios le hace esta pregunta a este grupo el día de hoy. ¿A quién voy a enviar? ¿Será que alguien de aquí quiera ir? ¿Será que alguien de aquí quiera ayudarme? ¿No? O sea, está diciendo el Señor, ¿alguien de aquí quiere ir? ¿Quiere ayudarme en este proceso de cuidado de las personas, de abrazo de las personas? Y entonces ahí es donde tú y yo debemos decir, debemos, pero podríamos no hacerlo, debemos decir, Señor, aquí estoy. Envíame a mí, usa mi vida, porque yo quiero trabajar para ti. Cuando tú y yo empezamos a trabajar para Dios, recibimos bendición de Dios. Jesús nos enseñó lo siguiente. Cuando tú lees la palabra de Dios, Jesús nos enseña que Dios trabaja, que Jesús trabaja y que nosotros también tenemos que trabajar. Porque trabajar es una bendición. Ahora, todos los que estamos aquí tenemos un trabajo normal por el cual nos dan un salario normal. O tal vez tú tienes una empresa, pero a fin de cuentas trabajas en tu propia empresa, en tu propio negocio y recibes algo a cambio económicamente que es muy fácil de ver. Lo ves los días 15, lo ves los días 30 y dices, ay, estoy recibiendo algo por lo que trabajé. Ahora, quiero decirte que cuando tú trabajas para Dios, hay una bendición mayor de Dios para ti. Que tal vez no la vas a ver cada 15 y cada 30 o cada semana, pero te aseguro que la verás. Y esa bendición es una bendición que dice la Biblia, no añade tristeza. Es una prosperidad que viene de Dios y no añade preocupación, sino que trae bendición al corazón.
Eso es lo maravilloso de trabajar para Dios. Cuando tú trabajas para Dios, Dios empieza a usar tu vida y a bendecir tu vida. Y cuando Él empieza a bendecir tu vida, viene, por ejemplo, un gozo que nada más te puede dar. Un gozo en tu corazón, una alegría, una plenitud. No solo eso, porque estoy seguro, porque lo hemos vivido, que también económicamente vas a ser bendecido por Dios. Porque Dios nunca se va a quedar con nada. El plan original de Dios siempre fue levantar una nación de sacerdotes. Él quería personas que le buscaran y que llevaran su palabra y su amor a la humanidad. Y eso es lo que es la iglesia. Una nación de reyes y de sacerdotes, que llevemos su bendición a cada persona que nos rodea. Y cuando nosotros somos un canal de bendición a más y a más personas, entonces también nosotros vamos a recibir mucha bendición. Porque cuando tú siembras, indudablemente vas a cosechar. Siempre que tú siembres algo para Dios, vas a cosechar y vas a cosechar mucho. Ahora el Señor quiere que trabajemos en equipo y para eso el Señor nos unió como una hermosa iglesia, como un hermoso equipo, como una familia espiritual. Ahora, ¿somos perfectos? No somos perfectos, tenemos muchos errores. Todos los que estamos aquí tenemos errores. Todos, empezando por mí, todos tenemos errores, todos nos podemos equivocar, pero eso no quita que somos una hermosa familia puesta por Dios para hacer bendición unos a otros. Por favor, ¿alguien puede leer Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 8? Ya. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Amén. Muchas gracias, Alma. La verdad es que estos versículos nos dan un excelente panorama de la iglesia. Nos está diciendo que no somos perfectos, como ya lo dije, pero sí somos necesarios. Todos los que estamos aquí, Dani, Alma, Erika, Isaac, Anet, Eli, todos aquí somos necesarios. Somos necesarios. Dios nos necesita. La iglesia nos necesita. Cada que nosotros nos negamos a servirle a Dios y a trabajar para Dios, le estamos negando a otros la bendición que Dios tiene para ellos a través de nosotros. No sé si me expliqué, pero hay personas alrededor de ti que están esperando ser bendecidos por ti. Y tal vez tú dices, pues ¿quién? O sea, la verdad es que ¿quién podría ser bendecido por mí? Quiero decirte, hay personas puestas por Dios alrededor de ti para que tú las bendigas, para que tú impactes su vida, para que tú lideres su vida, para que tú les muestres el amor de Dios, para que tú profetices sobre ellos, para que tú
les muestres bondad, para que tú les sirvas, para que tú les des con generosidad, para que tú les animes, para que tú les enseñes, para que tú hagas lo que Dios te ha llamado a hacer con ellos. Por eso es que un pastor, yo no puedo hacer toda la obra de la iglesia, eso es imposible. Por eso Dios nos llama a los pastores a levantar a la iglesia, a levantarte a ti, a animarte a ti, para que tú vayas y bendigas a alguien más. Para que tú vayas y abraces a alguien más, para que tú vayas y profetices sobre la vida de alguien más, para que tú vayas y le sirvas a alguien más. Dios te necesita para hacer su obra en la tierra. Imagínate qué preciosa frase. Dios, podríamos decir, no necesita nada, es Dios. ¿A poco no? Pero dentro de ese todo poder que tiene Dios, Él decide decir, Anet, yo te necesito para hacer mi obra en la tierra. Y muchas veces la falsa humildad dice, no, pero es que yo no sé hacer nada. Yo no tengo nada, yo no puedo hacer nada. Pero Dios ha puesto dentro de ti muchas capacidades, dones y talentos para que hagas cosas asombrosas. Entonces tú y yo tenemos que aprender a sacarnos jugo y sacar lo mejor que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué eres bueno? Para servir, sirve con excelencia. Para predicar, hazlo con excelencia. Para profetizar, hazlo con fe. Para orar por los demás, hazlo. Para enseñar, para animar, para edificar, para lo que tú puedas hacer. Hazlo con excelencia, porque la gente necesita de ti. Entonces, tú y yo no debemos de creernos mejor de lo que somos, pero tampoco debemos de creernos menos de lo que somos. Debemos de tener un concepto correcto de lo que somos. ¿Quién eres en Cristo? Tanto está mal decir, pues yo soy acá buenísimo, Juan Camaney, ¿no? O yo soy el mejor para hacer esto. No. Eso está mal. Pero también está mal decir, no, pues yo soy una cucaracha, yo no tengo nada, yo no sé hacer nada, soy lo peor que existe. No, eso está mal, porque eso está con una actitud de malagradecimiento a Dios. Así que ni te creas más de lo que eres, ni te creas menos de lo que eres. Tú eres un hijo y una hija amada por Dios, por la cual y por el cual Jesús entregó su vida. Eso quiere decir que tú eres alguien precioso y amado por Dios con muchos dones, y repito, muchos dones y talentos. Tienes que aprender a evaluarte de una manera realista, sin tener miedo, y saber para qué eres bueno. Porque aquello para lo que eres bueno, Dios lo quiere usar. Déjate usar. Déjate usar. Dios podría hacer todo, ¿eh? O sea, Dios podría aparecérsele hoy a toda la humanidad en un segundo y decirle, soy Dios, cree en mí, y la gente lo haría, porque pues viendo a Dios cara a cara, pues, se te caen los pantalones. Pero Dios decide usarte a ti y a mí para llevar su palabra. Dios hace un dream team, un equipo de ensueño, donde unió a esta hermosa iglesia para decir, yo quiero usar tu vida. Así que nos pertenecemos unos a otros y todos tenemos dones diferentes. Ahora, quiero decirte algo. Si tú dejas de usar tus dones, tú le estás haciendo daño a la iglesia. Cuando tú y yo dejamos de usar los dones que Dios nos ha dado, por miedo, por pena, por orgullo, le hacemos daño a la iglesia. El problema del mundo el día de hoy es que la iglesia por años no ha hecho su trabajo. Porque cuántas personas, cuántos empresarios, cuántos doctores, cuántos físicos, matemáticos, predicadores, pastores tan dotados ha habido en la humanidad. Y aún así, muchas veces todavía falta tanto de Cristo en la humanidad.
El problema es que muchos no hemos usado los dones que Dios nos ha dado. Los guardamos solo para nosotros, cuando Dios quiere que explotes esos dones al máximo. Y que tú puedas morir un día sirviendo a Dios. Y que cuando la gente vaya a tu funeral, diga, Él hizo todo lo que pudo por mí. Ella hizo todo lo que pudo por mí. Siempre me enseñó, me animó, me corrigió, me profetizó sobre mi vida, me dijo que fuera para adelante, oró por mí, me apoyó. Eso es lo que el mundo debe decir de la iglesia. Ahora, dentro de este trabajo para Dios, hay 4 puntos importantes acerca de la administración que vamos a tocar el día de hoy. Porque sí vamos a trabajar para Dios, Dios desea que trabajes para Él, pero hay 4 puntos importantes acerca de la administración que Jesús ocupó y que vamos a ocupar también trabajando para Dios, haciendo discípulos. Estos 4 puntos son: Jesús planificó, Jesús organizó, Jesús ejecutó y Jesús supervisó. ¿Ok? Entonces vamos al primero. Jesús planificó. Y por favor pueden leerme ahí Lucas 6, 12 y 13. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, es que se ve borroso. No, se ve borroso. A ver, vamos a ver si puedo. No sé si alguien lo veía bien. No sé si esté fallando un poquito el internet. Sí, a lo mejor soy yo. No, ya no veo. Si alguien más lo ve, mejor. Yo sí lo veo bien. Gracias, Erika. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Ok. De tarea ustedes van a tener, ya viene ahí en el cuestionario, que buscar los 12 nombres de los discípulos. Y hay 2 citas donde vienen los 12 nombres y quiero que ustedes encuentren las diferencias y por qué hay diferencias en esos 12 nombres. Ahí lo buscan de tarea. Pero fíjense cómo Jesús planificó. Dice que Jesús pasó, ¿cuánto? Toda la noche orando, platicando con su Padre y diciendo, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Quiero decirte que para ese tiempo había no miles, sino 10,000 de personas. O sea, eran como 20,000 o 30,000 personas. Que el día de hoy eso es una gran cantidad. Imagínate hace 2,000 años, donde la población era mucho, mucho, mucho menor. Y había Jesús en una ocasión reunió más de 20,000 personas para predicarles la palabra. Pero Jesús dijo, híjole, pues le estoy predicando a muchas personas, pero yo no necesito que escuchen nada más, necesito que hagan. Un discípulo es diferente porque un discípulo hace. ¿Sí? Cualquier persona puede venir a una iglesia y oír el mensaje, pero así como lo oyó, sale y hace lo que quiere con su vida. En cambio, un discípulo escucha el mensaje y sale a hacer lo correcto, lo que Dios le llamó. Esa es la bendición de un discípulo. Entonces Jesús planificó con su Padre y después escoge a 12 discípulos. ¿Por qué 12 discípulos? Bueno, el número 12 en la Biblia, si tú estás anotando, el número 12 significa gobierno. En la Biblia, siempre que tú veas el número 12 o un múltiplo de 12, habla acerca del gobierno. Y yo sé que el gobierno muchas veces es una palabra que se interpreta un poquito para mal siempre, de acuerdo a las circunstancias en las que vivimos, pero la verdad es que Dios nos llamó a gobernar, nada más que tenemos que hacerlo de la manera correcta. Esa es la diferencia. Entonces Jesús sabía que iba a empezar a establecer su reino en la tierra. Y entonces dijo, voy a llamar a 12 personas.
Después de que Jesús planificó, Jesús organizó. ¿Puede, por favor, alguien leerme Marcos capítulo 6, versículo 7? ¿Alguien que lo vea bien, por favor? Yo. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Buenísimo, muchas gracias, Julio. Entonces ahora Jesús organizó, esa es la segunda cosa. Primero planificó y luego organizó. ¿Qué organizó? Bueno, ya vimos que escogió a 12, pero después vemos que de esos 12 hizo 6 parejas, los organizó. ¿Okay? Vamos a hacer 6 equipos y tomó a 2, luego a 2, luego a 2, luego a 2, luego a 2 y entonces les dio autoridad y les dijo, ¿saben qué? Pues ahora sí les delego autoridad, vayan y hagan lo mismo que estoy haciendo yo. Y ustedes ya me vieron sanar a los enfermos, ustedes ya me vieron liberar a los endemoniados, ustedes ya me vieron predicando la palabra. Bueno, pues ahora necesito que vayan y hagan lo mismo. Ay, pero Señor, y tal vez ustedes podrían pensar, bueno, pues seguro ya llevaban 10 años con el Señor Jesús y pues ya era tiempo. No. La mayoría de estos hombres llevaban menos de 1 año caminando con el Señor Jesús. 1 año es suficiente. Porque la palabra de Dios no es solo para aprenderse aquí, es para vivirse cada día de nuestras vidas. Entonces ya tenía sus 12, los organiza y dice, vamos a hacer 6 parejas y vamos a enviarlos. Número 3, ahora sí empezaron a ejecutar el plan. Jesús ejecutó el plan. Marcos capítulo 6, versículos 12 y 13, por favor. Quien lo vea bien puede leerlo. Dice, entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Perfecto. Fíjense, ahora empezaron a ejecutar. Ya estaban las 6 parejas formadas y ahora salieron a hacer su chamba. Dice, salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Eso es lo primero, están predicando la palabra. Número 2, dice, expulsaban a los demonios. Y número 3, sanaban a los enfermos. 3 cosas que tú y yo tenemos que hacer: predicar la palabra, traer libertad a las personas y sanar a las personas. Predicar, libertad y sanar. Y ya lo estaban ejecutando. Ahora, si tú te das cuenta, quiero aquí mencionar algo. Todos hemos hablado, oír de Judas Iscariote, ¿no? ¿Quién fue Judas Iscariote? El que lo entregó, el que entregó al maestro. Bueno, pues Judas estaba dentro de estos 12. Judas predicó la palabra, Judas liberó a los endemoniados y Judas sanó a los enfermos. Y aún así Judas acabó traicionando al Señor. Esto nos deja 2 enseñanzas. Dios puede usar a quien sea, a quien quiera. Quien se deje y quiera ser usado por Dios, puede ser usado por Él. Si yo te preguntara, ¿tú eres mejor que Judas Iscariote? Pues seguramente todos dirían, no, pues claro, yo jamás entregaría al maestro, ¿no? Todos. Entonces, si Judas pudo hacerlo, tú y yo podemos hacerlo. En este grupo también estaba Pedro, aquel que lo negó 3 veces. Pero aún así, Pedro también predicó la palabra, liberó a los endemoniados y sanó a los enfermos. Y yo te pregunto, ¿tú eres mejor que Pedro? Y tal vez ahí dudaríamos, yo no sé si soy mejor que Pedro, pero si yo te dijera, ¿y vas a negar al Señor? Jamás negaría al Señor. No puedo negar al Señor. Entonces, tú y yo no sé si somos mejores o peores que ellos, y eso no importa. Lo importante es que tú y yo, como Isaías, el profeta, digamos, Señor, heme aquí. Yo levanto la mano y digo, Señor, si quieres usarme a mí, puedes usarme. En un tiempo Dios estaba buscando a quién usar y al único que encontró para usar fue a una burrita. Era una pequeña burrita, pero esa burrita vio a Dios y empezó a hablar la palabra de Dios. Empezó a hablar con su dueño, la palabra de Dios. Esta burra, que es un animal que se supone que no habla, pero si Dios pudo usar a ese burro, Dios puede usarte a ti y puede usarme a mí. Lo único es que Dios necesita disposición.
y que tú digas, yo levanto la mano, Señor. Yo quiero ser usado por ti. Por último, Jesús supervisó. Vamos a ver, ¿alguien puede leerme por ahí Lucas capítulo 10 del 17 al 20? Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado la autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les dará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, están escritos en el cielo. Amén, amén, amén. Ahora fíjense, vemos aquí cuando los 72 discípulos, ¿qué no eran 12? ¿Qué pasó ahí, Señor, no? Ahora ya no estamos hablando del primer año del Señor Jesús, ya estamos hablando del segundo año del Señor Jesús. Ahora ya no eran 12 discípulos, ahora ya eran 72 discípulos. ¿De dónde surge este número? Bueno, si tú multiplicas el número 6, ¿se acuerdan que Jesús había hecho 6 parejas? ¿Se acuerdan? Eran 12 discípulos, hizo 6 parejas, y si tú multiplicas ese 6 por 12, ¿cuánto da? 6 por 12. Bueno, no nos hagamos bolas, 72 es la respuesta. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Jesús planificó, Jesús organizó a sus 12 discípulos en 6 grupos y los envió a predicar la palabra, pero les dijo, hagan lo mismo que yo hice. Y entonces ellos hicieron lo mismo que Jesús hizo. Y entonces de pronto ellos, esas 6 parejas, escogieron a 12 discípulos, igual que ellos. De estos 72 discípulos no tenemos los nombres de todos, pero algunos de ellos por ahí sobresalen. Marcos, por ejemplo, es uno de ellos. Y podríamos ver algunos de ellos a lo largo de los evangelios o del libro de Hechos, sin decir que son de los 72 discípulos, pero vemos a personas cercanas a Jesús. Bueno, estos 72 discípulos, ¿qué creen? Fueron enviados a hacer lo mismo. 3 cosas dijimos: predicar la palabra, liberar a las personas y sanar a las personas. Predicar, liberar y sanar. A eso hemos sido llamados tú y yo. 2000 años después, el objetivo no cambia, la iglesia es la misma. Tenemos que predicar la palabra, liberar a las personas y sanar a las personas. ¿Qué es liberar? Quitarles sus cargas, quitarles las adicciones, quitarles las opresiones, o si están endemoniadas, sacarles los demonios. Definitivamente, porque las personas todavía pueden estar endemoniadas definitivamente, y también sanarlas, no solamente físicamente, que creemos en la sanidad física y milagrosa de Dios, y también la sanidad física tal vez sin un milagro, pero también creemos en la sanidad emocional, de pensamiento, etcétera, en el alma. Entonces, pero lo interesante es que este cuarto punto es Jesús supervisó. La supervisión es un punto que no nos gusta mucho. La verdad es que al mexicano no le gusta mucho ser supervisado. En otras culturas es normal ser supervisado, nos gusta, bueno, les gusta más bien en esas culturas y lo toman como algo normal, pero al mexicano no le gusta. Y eso está mal, porque Jesús supervisa. Aquí vino y preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Y ellos, no, pues Señor, predicamos, hicimos y tal y tal. Y Jesús les dijo, momento, los veo muy alegres, pero no se les olvide que es más importante su salvación, su relación con Dios personal, que todo lo que están haciendo. Todo lo que están haciendo es maravilloso, es buenísimo, qué padre que lo están haciendo, pero acuérdense de algo, es más importante su relación con Dios. Es más importante que se alegren de que su nombre esté escrito en el reino de los cielos. Y hoy te digo eso a ti. Lo más importante no es que termines el curso de leadership o que vayas el domingo a la iglesia. Lo más importante es que tú digas, Señor, mi nombre está escrito en el reino de los cielos. Y para mí eso es lo más importante. Y terminamos con este versículo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Por favor, alguien que lo pueda leer.
Yo. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Ok. Tú y yo somos administradores del trabajo que Dios nos ha encomendado. Pero Dios espera algo, que seamos fieles. Por eso el Señor viene a supervisarnos. Estos 4 principios son 4 principios que funcionan para todo en la vida. Para nuestros negocios, para nuestros matrimonios, para nuestra familia y sobre todo para la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los 4 principios? Es planificó, organizó, ejecutó y supervisó. Son 4 principios de administración que si nosotros los llevamos a cada área de nuestra vida, vamos a encontrar éxito en nuestra vida. Primero hay que planificar nuestro negocio. Después lo organizamos, después lo ejecutamos y luego tenemos que supervisar si están saliendo las cosas o no. Porque si no, entonces tenemos que hacer algo. Porque no podemos obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Tenemos que aprender a cambiar la manera y ver la manera para que las cosas funcionen. En nuestro matrimonio es lo mismo. Planificamos un matrimonio, organizamos nuestro matrimonio, ejecutamos nuestro matrimonio y supervisamos. Y si algo no está saliendo bien en nuestro matrimonio, tenemos que volver a planificar, organizar, ejecutar y supervisar. Entonces, para Dani, que es la soltera que está el día de hoy, Dani, planifica antes de casarte. Y para los que estamos casados, que somos todos los demás, entonces planifiquemos ser exitosos en nuestro matrimonio. Lo mismo en los negocios, lo mismo con los hijos, lo mismo en la escuela, lo mismo en cualquier área de nuestras vidas. Estos principios de trabajo serán efectivos. Apliquémoslo en nuestra iglesia y vamos a recibir mucha bendición de parte de Dios. Amén.